¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en Zoom y también en la transmisión en vivo en Facebook. Les damos la bienvenida al ciclo de seminarios ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Este ciclo lo coordina el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, el PINC, y como parte del módulo 34 en el cual nos encontramos, tenemos como entidad académica invitada al Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales SURSA. Es un gusto tener el día de hoy a tres personas ponentes en la sesión titulada Cambio Climático, Reflexiones desde la Psicología. Voy a dar lectura a la semblanza de las personas panelistas hoy. Comienzo por la maestra Laura Sánchez de Jesús. Ella es maestra en psicología con residencia en el área ambiental por la UNAM. Ha participado en proyectos conjuntos sobre percepción del riesgo en la CENAPRED y la Facultad de Psicología. También ha colaborado en proyectos en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en temas de adaptación, vulnerabilidad y riesgos, así como participado en talleres sobre innovación social. Sus líneas de interés y de investigación se han centrado en la percepción del riesgo la percepción del riesgo de cambio climático y en fenómenos hidrometeorológicos en comunidades marginadas. Actualmente colabora en el SURSA. La doctora Marina Landeros Mujica, quien es nuestra segunda panelista el día de hoy, es doctora en Psicología Socioambiental por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es especialista y ha trabajado en proyectos sobre percepción del riesgo, cambio climático, cultura del agua, comportamiento proambiental, construcción de instrumentos de metodologías mixtas, así como investigación en comunidades vulnerables a riesgos hidrometeorológicos. Ha sido miembro del Board de International Association People Environment Studies. También ha publicado numerosos trabajos con respecto a los riesgos ambientales y actualmente es docente a nivel maestría y posgrado en la Facultad de Psicología. Nuestro tercer ponente, el maestro Javier Urbina Soria, es maestro en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Sus principales líneas de investigación han abordado temas como la evaluación de escenarios residenciales, educativos y laborales, también en movilidad urbana, cultura del agua, calidad de vida y bienestar subjetivo, percepción, la comunicación y más recientemente ha analizado las dimensiones psicosociales del cambio ambiental global y del cambio climático. Actualmente forma parte del Comité Científico Asesor en Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección Civil y es coordinador académico de la maestría con residencia en Psicología Ambiental. Estamos muy contentos de recibirles el día de hoy en esta sesión de nuestro seminario. Les damos la palabra, maestra Laura. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, pues antes de comenzar, agradezco mucho al programa de investigación en cambio climático por la invitación, al SURSA por ser la casa que nos hospeda y por supuesto a la doctora Karina Landeros y al maestro Javier Urbina por esta sesión también. Bueno, voy a comenzar explicando un poco cuál es el contexto teórico temático desde donde desde donde la psicología ve al cambio climático, cómo se ha percibido desde hace un par de décadas este macroconcepto. Un poco contextualizando, los estudios sobre percepción del riesgo surgieron a partir de la década de los 50 desde la disciplina de la geografía para ahondar un poco en cómo las inundaciones afectaban algunas zonas proclives. Entonces, algunos vecindarios empezaron a pensar sobre qué medidas hacer para no sufrir este tipo de inundaciones. Fue el primer acercamiento sobre la percepción de riesgos y el estudio de los riesgos como tal. Sin embargo, no fue hasta las tecnologías nucleares, hasta poco después, y más bien un poco la población teniendo un miedo genuino a lo que podían provocar cuando incrementaron mucho más las investigaciones y los estudios sobre los estudios de los riesgos. Un poco más en la línea del tiempo, hacia mediados y finales de la década de los 60, el ser humano empezó a tener cada vez un mayor acercamiento sobre qué es la Tierra, qué es este ente que nos alberga
y cómo es que se conforma atmósfera, estratosfera, que estaba acompañado de otros entes planetarios y cuáles eran sus diferencias. Entonces, bueno, a su izquierda de la pantalla van a ver una imagen que fue la primera imagen de perspectiva tomada de un cohete a finales de la década de los 50. Este fue como un primer aproximamiento. En la parte de la derecha pueden ver otra toma que ya se hizo a partir de un objeto espacial. Ya pudieron obtener esta imagen. Sin embargo, fue hasta finales de la década de los 70 donde un vehículo espacial no tripulado pudo obtener desde la Luna una imagen hacia la Tierra. Y bueno, ya en la época más a color, ya a finales también de los años 60, en el 68, pudieron tomar esta, esta fotografía de la Tierra. Es importante esta perspectiva porque este cambio de visión, de vernos desde afuera, de pensar que la Tierra es un ente más pequeño que todo el universo que la conforma, comenzó a los seres humanos una serie de pensamientos sobre de qué tamaño somos nosotros los seres humanos, de qué tamaño es la Tierra comparado con todo lo que hay en el universo y cómo es que se está manteniendo y se ha mantenido a lo largo de las décadas. Entonces, fue a partir de ahí, del desarrollo de las nuevas tecnologías, que varios científicos empezaron a hacerse preguntas sobre la conformación de la atmósfera. Entonces, algunos investigadores empezaron a hacer datos, acumular datos estadísticos sobre las mediciones de la temperatura, sobre fenómenos hidrometeorológicos, sobre cómo es que en ciertas épocas del año llegaban más frecuentemente los huracanes, porque había olas de calor, etcétera. Entonces se empezaron a dar cuenta que a partir de la época industrial empezó un incremento en la temperatura acumulado. Y esto es debido, pues, definitivamente, y no hay lugar a dudas, por una actividad del ser humano industrial, ¿no? Que empieza a elevar las tasas. Ya entonces en la década de los 70 se empiezan a preguntar y a declarar como una crisis climática. Es decir, todas las mediciones que se han conformado y que se tienen a la mano, pues llevan al pensamiento de que no hay vuelta atrás, es decir, la acumulación de temperatura ha afectado la manera de comportarse del planeta Tierra. Y esto ha traído consecuencias para los seres humanos que hoy en día habitamos. Entonces, esta es un poco de la línea del tiempo de cómo se han conformado las organizaciones. La primera en conformarse fue la Organización Meteorológica Mundial en 1950 y un poco precisamente por todos los desastres que van acaeciendo en pues, los diferentes territorios. Y ya en 1970, cuando se empieza a llamar una crisis ecológica y una crisis climática, surge el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde ya tienen un registro más a la mano sobre lo que está pasando. Y ya para 1988 crean el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. No es sino hasta 1999 que se crea la Oficina Nacional de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Esta es un poco la línea del tiempo en términos de instituciones generadas que se encargan pues de dar respuesta a las crisis que pues ha enfrentado los seres humanos en el siglo XX. Un poco teniendo ya los datos a la mano, empieza a surgir el concepto de cambio climático, pero ya con números alarmantes sobre el incremento de la temperatura. Entonces vemos una inundación en los medios de comunicación sobre qué es el cambio climático, cuál es su estado actual, cuáles son los datos más recientes y diversas plataformas y tanto académicas, ciudadanas y medios de comunicación empiezan a retomar el concepto.
Bueno, ahora, como yo les comentaba al inicio, desde la psicología se ha mencionado que es un hiperobjeto, es decir, que son tantos conceptos los que intervienen en el cambio climático como tal, que de pronto hay demasiada información. Entonces, el ser humano lo que ha hecho es un poco silenciar algunas de las informaciones que llegan, pero, pero la desigualdad de la información también que ha generado un problema, porque tenemos muchos discursos en donde hay ciertos grupos que han mencionado que el cambio climático pues no existe, entonces eso crea una contradicción. Sin embargo, pues las múltiples interacciones que hay dentro del concepto hace que se vea como un concepto más grande de lo que se puede llegar a entender, lo que puede llegar justo a una parálisis ambiental y a una miopía del riesgo, que significa que el ser humano evolutivamente considera que solo va a atender lo que atenta a su seguridad inmediata y no a un efecto de consecuencias a largo plazo. Pero esto lo voy a hablar más adelante y ahora la doctora Karina va a ahondar más un poco sobre de qué tamaño es el concepto de cambio climático y del cambio ambiental global. Gracias, Laura. Y buenos días a todos y todas. Sí, y solo brevemente comentar dentro de esta trayectoria que ya nos hizo Laura sobre la aproximación que se ha tenido hacia entender o tratar de estudiar el cambio climático, pues que en un inicio también se hablaba más bien de cambio ambiental global, ¿no? Que es justo cuando se empieza a dar la conciencia de que los problemas ambientales no solo tienen un impacto en el lugar donde se generan, sino que pues tienen un impacto en lugares distintos a lo largo del tiempo y que incluso este cuadrito un poco revuelto, pues lo que trata eh, de visualizar es precisamente la interconexión que tienen diferentes problemas que ya se han definido como globales y que sin importar dónde, como decía yo, dónde se generaron, pues tienen un impacto en otras zonas o en otros problemas globales o incluso locales, ¿no? Entonces, bueno, si lo vemos ya desde esta perspectiva más global, pues incluso podemos ver que el cambio climático es solo parte de esto, lo que complejiza aún más la parte de cómo las personas lo ven, lo entienden, se pueden informar acerca de ello. Y creo que otra parte muy importante para mencionar, que ahorita también Laura ahondará más, pues es que la psicología, las ciencias sociales y la psicología tienen mucho que decir si nos regresamos a entender, pues digamos que los antecedentes vienen desde la explosión demográfica, cuántas personas hay en el planeta, cómo estamos utilizando los recursos y el desarrollo tecnológico que se ha hecho para atender nuestras necesidades y pues que también hay un impacto en la salud de las personas, en la movilidad urbana y en una cantidad de problemas sociales que pues vemos en el día a día, ¿no? Adelante, Laura. Bueno, entonces los psicólogos socioambientales han ido de la mano con este crecimiento de conocimiento sobre el cambio climático. Sin embargo, han encontrado que precisamente el ser humano, al ser su generador, el generador del incremento en la temperatura y el generador de su propio riesgo, y una de las causantes mayores de que el cambio climático, como concepto micro incluso del cambio ambiental global, pues sea una de las causas, los psicólogos empezaron a realizar estudios. Y lo que han encontrado, lo que se ha encontrado es que lo que les decía, hay una miopía al querer entender el concepto por su multiplicidad de definiciones y de otros conceptos que también lo intervienen. Entonces, el cambio climático, al ser un ente lejano en el tiempo y lejano en términos geográficos, por así decirlo, no es inmediato. Es decir, si nosotros usamos el automóvil o tiramos basura, por poner algunos de los ejemplos, o consumimos demasiada energía,
los efectos no suceden de inmediato. Entonces, eso el cerebro no lo termina de comprender como tal. Entonces, no hay una percepción sensorial inmediata sobre una variación paulatina. Por ejemplo, en términos de seguridad ciudadana, si a alguien lo asaltan en un callejón nocturno, pues inmediatamente su sistema fisiológico va a tener una respuesta de alerta, pero no es así cuando su seguridad se ve amenazada en un largo plazo. Entonces, la relación directa entre cambio climático y sus efectos no son inmediatos. Los factores ambientales que se han visto de mayor riesgo incluso son contaminación del agua, el aire, la basura y los sismos, incluso desde la misma esfera ambiental, que para eso después nos va a platicar el maestro Urbina, pero digamos que estos dentro de términos ambientales son los que el ser humano identifica como más inmediatos. El cambio climático no está cerca temporalmente ni geográficamente todavía. Es decir, aunque sus efectos sí son geográficamente y sobre todo para las comunidades más vulnerables inmediatas, muchas veces quienes realizan comportamientos que incrementan las consecuencias, no les llega de inmediato a ellos, sino son incluso en distancia geográfica lejanos. Ahora, voy a repasar rápido un poco sobre los dragones de la inacción y algunas familias. Estos son categorías de comportamientos que también los psicólogos ambientales han encontrado sobre cómo se quieren explicar por qué el ser humano tiene estas barreras limitantes y psicológicas para poder atacar el cambio climático. Una de ellas, la primera, es la cognición limitada, que tiene que ver con un cerebro antiguo. Como lo mencionaba al principio, tiene que ver con que el ser humano solo atiende a riesgos inmediatos. Un desconocimiento, es decir, cuando se recibe información errónea, al cerebro le cuesta más trabajo entender la información que sí es verídica y tiene que eliminar antes la información que fue errónea. Entonces, hay un choque de información. Entonces, el cerebro prefiere ignorar como esos desacuerdos y solo silenciar esa parte. Entonces, también hay un desconocimiento sobre qué medidas tomar y sobre todo entender escenarios hipotéticos, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando se recibe la información en un tiempo y un lugar que no es ahora, pues de igual manera no, es una hipótesis, entonces no lo recibe como una información verídica y no se toma tanto en cuenta. También está el sesgo optimista de pensar que vamos a estar bien, que a nosotros no nos va a pasar y que en temporalidad está lejos, entonces realmente no se considera tampoco. Y una percepción de falta de control conductual, es decir, es tan grande este concepto que nosotros no tenemos chance de hacer nada, entonces no pasa nada si dejo la luz prendida otra media hora, si tiro basura, si conduzco el automóvil 5 minutos, no pasa nada. Entonces somos tan pequeños, nos percibimos tan pequeños que hay una falta de control conductual ahí, lo cual pues también hay un poco de choque de información sobre eso, ¿no? También un sesgo de confirmación y el tiempo es oro, ¿no? Es decir, hoy tenemos un día y vamos a hacer lo que se pueda y entonces muchas veces hacer acciones más grandes que tengan que ver con inversión de tiempo, dinero y esfuerzo también es invertir en algo que no tenemos ahora, ¿no? Percepción de incapacidad, que eso ya lo explico un poquito más antes. Ideología y creencias, pensar que todos los bienes que hay en el planeta Tierra son de todos y que todo se debe de explotar. Si yo abro la llave para bañarme todos los días hay agua, entonces, ¿cuál es el problema, no? Ese es un poco el pensamiento de por qué no pasamos a la acción. Un poco también pensar en las deidades, pensar que hay una fuerza más allá de nosotros que nos va pues a salvar, a rescatar y que todo es más bien un poco o bondad o castigo, ¿no? La tecnosalvación, que las ingenierías, que algunas medidas más estructurales
nos van a salvar, ¿no? Eso también es una ideología limitante. Y no permitir tampoco alterar la situación, es decir, si alguien vive en una situación lo más cómoda posible, no va a permitir que la situación se altere. Entonces, creer en alguna fuerza superior o en alguna disciplina que se pueda encargar del asunto, y vivir en una zona de comodidad y confort, pues hace que no pasemos a la acción. Luego, pues está también la familia de la comparación social, grupos que piensan similar y que pertenecen a normas y redes sociales similares. Si no hay un cambio en ese grupo, pues entonces, ¿por qué debería cambiar yo si los demás no cambian, ¿no? Es un patrón que se repite en términos de comportamiento y entonces, pues es un efecto dominó. Luego, pues están también los costos irrecuperables, que tiene que ver con inversiones perdidas, ¿no? Es decir, si yo abro el grifo y hay agua, si yo salgo a caminar y no me está inundando la basura, eh, si no hay nada que atente contra mi seguridad inmediata, yo no voy es decir, las personas no suelen pensar en que invertir en carros eléctricos, en un dispositivo solar, para quien puede hacerlo, porque ese es otro asunto, pues no se va a hacer, ¿no? Y pues también una disonancia cognitiva, sobre todo del tema industrial, quien se dedica al tema de la industria o a las temas o a las disciplinas más estructurales y de pensamiento en una ciencia más dura, pues más bien van a buscar aquellos pensamientos que se asemejen a de donde ellos vienen o de lo que creen, ¿no? Es decir, lo que pensamos nosotros, cada quien está convencido de que tiene razón y el otro no. Entonces también es un sesgo de confirmación y también tiene que ver con que pensamos en que todo lo que hemos estado invirtiendo en educación, en nuestra vida está bien y no tiene por qué cambiar. Cambios de hábitos, comida, transporte, pues es un cambio, es una forma de vida, si se quiere un cambio, entonces implica también más esfuerzo, más dinero y más costos que inmediatamente no se van a poder hacer de un día para otro. Entonces también, y que si se invierte en ellos, pues va a ser un costo que no va a ser recuperable. Ya por último, las tres familias, que son la desacreditación, que tiene que ver con una negación debido a la incertidumbre, a la desconfianza y a los costos hundidos, es decir, preocuparse nuevamente por el hoy y un poco negar la situación, ¿no? Es decir, si hay tanta información, si hay tanta confusión, si hay mucha incertidumbre, si no hay el presupuesto suficiente para invertir o ni siquiera pensar en ello, entonces no existe, solo no voy a pensar en ello y ya, y no se hace nada tampoco, ¿no? Sobre los riesgos percibidos, pues también hay riesgos físicos, por ejemplo, en pensar cambiar del automóvil a la bicicleta. ¿Qué pasa si me caigo? ¿Qué pasa si me atropellan? ¿Qué pasa, no? Riesgos funcionales, incluso en si tengo un automóvil que gasta mucha gasolina y quiero ahora comprar uno híbrido, por ejemplo, en términos de que para las personas que tienen acceso a ellos, incluso se cuestionan si vale la pena, si hay las suficientes estaciones para recarga, si hay mecánicos o si en las agencias los pueden componer. Entonces, esos también son riesgos funcionales. Riesgo financiero, pues prácticamente todo lo que es eh, ahorrador de energía, y algunos productos de consumo que son sostenibles suelen ser de un presupuesto más elevado de aquellos de los que no. Y un comportamiento limitado que tiene que ver con acciones mínimas, es decir, todo lo que yo haga para, para que esté en mis manos va a ser mínimo, entonces da igual si lo hago o no lo hago. Entonces, ese es un poco también los pensamientos que inundan y el efecto rebote. Es decir, si yo lograra, por ejemplo, obtener una bicicleta, si salgo a la calle pero sufro un atropello, pues entonces quizá el accidente me va a salir más caro que si hubiera comprado un automóvil. No es un poco de los pensamientos que inundan y de cuáles son las barreras limitantes que hacen que el ser humano piense en una forma de actuar de manera colectiva y conjunta, ¿no? Esto sobre todo de manera
social y un poco colectiva en grupos pequeños, ¿no? Y bueno, creo que eso es todo. Va ahora el maestro Urbina, adelante. Sí, gracias. Buen día, buena tarde. Gracias a quienes nos están viendo y escuchando y gracias también al Sursa y al Pink por la invitación. Me voy a ir un tanto rápido para tratar de no rebasar el tiempo establecido. Como ya había mencionado Laura, en varios de los estudios que hemos hecho acerca de varias circunstancias ambientales del país, hemos preguntado casi siempre cuáles son los principales problemas que la gente percibe, cuáles son los más importantes para ella. Y lo que hemos encontrado más o menos en promedio es que el cambio climático no está entre los primeros sitios. ¿Sí? Basura, contaminación del aire, agua, son los que ocupan el primer lugar. Si ven ustedes esta gráfica y suman todas las que tienen que ver con agua, verán que agua es, al final de cuentas, el principal problema. Cambio climático, en este caso, está aproximadamente en el 8º lugar. La que sigue, Laura. Y mucho de lo que ya también comentó Laura tendría que ver con cómo ve este asunto de los riesgos, en este caso los riesgos asociados con el cambio climático, cómo los ve el conjunto de la gente común, la gente normal y cómo la ven los especialistas. En términos generales, se considera que los expertos son objetivos o tienen formas de medir objetivamente el fenómeno, son analíticos, son sensatos y son racionales. La gente común, en cambio, es subjetiva, no tiene ni instrumentos ni preparación para medirlo de manera objetivamente, son hipotéticos, se crean ideas acerca de, son emotivos más que racionales y son, por lo tanto, un poquitín irracionales. Esto hace que puedan ser entonces visiones un tanto encontradas, la de la gente común y la de los especialistas en asuntos ambientales o en este caso en cambio climático. La que sigue. Y el asunto se complica más si vemos cuáles son los elementos psicológicos como actitudes, creencias, juicios y sentimientos que intervienen en todo esto. Ya uno solo de estos elementos, nada más medir las actitudes, podría significar un reto. Pero si eso resultamos que podemos también medir no actitudes, sino creencias o medir juicios, todavía no, por favorcito. Eso, sí. Sentimiento de las personas. Entonces veríamos que esto se empieza a enredar en el sentido de crear un fenómeno un tanto más complicado de lo que pudiera aparentemente ser. Ahora sí, la que sigue, por favor. Y estos son 4 elementos de los cuales también ya Laura aludió un poquito, que complican aún más el asunto. La gente no percibe el cambio global o el cambio ambiental o el cambio climático día con día. Sí percibe las cuestiones climáticas, pero no el cambio climático. Sabemos si esta semana hace más calor o menos calor que la semana pasada. Todavía podemos quizás recordar si el año pasado llovió más o menos que el antepasado, pero no recordamos cuestiones ambientales en grandes ciclos de tiempo, como es el caso de la medición del cambio climático. El cambio climático no se mide ni día con día ni semana con semana, se mide en grandes periodos de tiempo. Y los humanos no estamos preparados para percibir esto de manera sencilla. También hay una dilación un tiempo muy largo entre que se realiza un comportamiento que hace que aumenten los gases de efecto invernadero y en que se pueda medir ese efecto o esa presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por otro lado, cuando llegan a ocurrir fenómenos sí atribuibles al cambio ambiental global o al cambio climático, resulta que no son tantos eventos en el año o en un periodo de tiempo como para que los tomemos en cuenta. Si algo pasa con muy baja frecuencia, tendemos a pensar que no es importante. Y el último elemento, pues resulta que quienes son más afectados por estos efectos del cambio climático no son quienes finalmente lo están produciendo o lo están produciendo en una mínima parte, pero reciben el impacto mayor. La que sigue. Y nada más para que vean ustedes un dato que puede a veces hacer que los pelos se nos pongan de punta. Estos son los 6 gases de efecto invernadero. Los 3 primeros son gases naturales, los 3 segundos los 3 últimos son artificiales. Y aquí pueden ver la vida media en años de cada uno de estos gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono, que es el que se toma como medida principal, porque se le asigna el potencial de calentamiento de uno, existe
en nuestra atmósfera entre 50 y 200 años, es lo que persiste. El metano y el óxido nitroso, el metano es un poco menor, entre 12 más o menos 3, el óxido nitroso sí ya 120, pero si ven ustedes los gases de efecto invernadero artificiales, pueden ver que hay algunos que duran hasta 50.000 años en la atmósfera. ¿Qué significa esto? Si le damos esta información a la gente va a decir, y entonces si en este momento dejamos de emitir alguno de estos gases de efecto invernadero, no es tan benéfico porque ya está en la atmósfera lo que va a perdurar ahí entre 50 y 100 años y a veces mucho más. Por otro lado, lo mismo, si ahorita aumentamos nuestros gases de efecto invernadero, la emisión de gases de efecto invernadero, pues resulta que van a permanecer ahí muchísimo tiempo. La que sigue, por favor. Le preguntamos a la gente común qué tan vulnerables se sentían ante el cambio ambiental global y adelante, verle pasando, por favor, Laura. ¿Sí? La que sigue, aquí aguántame tantito. La gente sí se percibe un tanto vulnerable en cierta medida, pero la familia de esa misma persona está más en riesgo, los habitantes de la ciudad donde ella vive están más en riesgo, los de su estado más, todos los mexicanos más, ahora sí, termínala. ¿Sí? Los habitantes del continente americano y toda la población del mundo. Es decir, podemos ver que hay una tendencia ascendente. Mientras más lejana la gente, percibimos que es más vulnerable. Cierra la gráfica, por favor. Quiero decir, dale la siguiente eso. Ahora la que sigue. Bien. Acuérdense que la gente común es hipotética, es no racional, etcétera, etcétera, pero los especialistas en asuntos ambientales sí son objetivos, racionales, analíticos, etcétera. Sin embargo, la tendencia en las mismas preguntas que le hicimos a la gente común tiende a ser igual. No tan inclinada la gráfica, un poquito menos, pero también los especialistas tienen sus bemoles, vamos a decir, también tienen sus sesgos, el sesgo optimista que mencionaba Laura. Esta gráfica de abajo debería estar más plana, digamos, como que todos sufrimos el impacto del cambio ambiental global de la misma manera y no podríamos pensar que los que están lejos son más vulnerables que nosotros. La que sigue. Sí. Y hicimos esta medición en varios estados de la República, Distrito Federal, Estado de México, Tabasco, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. Ustedes pueden ver que en cada lugar los niveles de las gráficas son diferentes, pero lo importante es que siguen el mismo patrón. Todos piensan que ellos sí están en riesgo, pero conforme se va avanzando en la distancia, van estando mucho más en riesgo que nosotros. La que sigue. Esto es algo que llamamos el mito de la invulnerabilidad personal. Pensamos que le va a ocurrir a los otros, no a nosotros mismos. Sigue la próxima. Sin embargo, esto lleva a una situación un poco peligrosa porque las personas que se consideran invulnerables son las más vulnerables, ya que dejan de tomar previsiones, no toman medidas de adaptación ni cosa por el estilo. La que sigue. Y esto es algo que ocurre en todo el mundo. Es una gráfica de la Universidad de Yale y de la Universidad de George Mason en Estados Unidos. Y pueden ver igual, la afectación sí se da en la persona que contesta, pero también se da más en su familia y más conforme se va alejando la distancia geográfica. Cómo la gente en su comunidad, la gente en su país, etcétera, incluso en otras sociedades más industrializadas, la gente de los países en desarrollo, etcétera. Es decir, los otros están más en riesgo que uno mismo. La que sigue. Y lo mismo le preguntamos a la gente qué tan responsable era ella de causar el cambio ambiental global. Síguele con los puntitos, ¿sí? Y ocurre el mismo fenómeno. Yo sí soy responsable, sí hago cosas que no debería de hacer, pero los demás son los principales culpables. Yo nada más un poquito y hasta me puede ser perdonado, pero los demás sí se pasan de la raya. La que sigue. Y lo mismo pasa con los expertos, se vuelve a dar el mismo fenómeno. Mientras más alejado el personaje, más culpable de causar el cambio ambiental global lo percibimos. Lo mismo pasa cuando medimos en los estados, son los mismos estados, DF, México, Tabasco, Puebla, Querétaro, Potosí y Sonora. Aquí pueden ver ustedes que Puebla es el que mayor grado de responsabilidad se atribuye, esta línea azulita, verde azulada. No sabemos por qué esa línea se nos fue tan arriba. Parece ser que hay alguna idiosincrasia especial para la gente de Puebla. La que sigue. Más adelante Karina se va a referir concretamente a esto. Le preguntamos a la gente
cómo se sentía ante el cambio climático, si indiferente, preocupado, temeroso, confundido, preparado, y la mayoría, un poco más de la mitad, se siente fundamentalmente preocupada. Y también le preguntamos qué palabras venían a su cabeza cuando pensaba en cambio climático, y resulta que hay 3 elementos fuertes: lluvia, frío y calor. ¿Sí? Son los 3 elementos centrales, ¿sí?, que vienen a la cabeza de la gente cuando pensamos, cuando les decimos cambio climático. También vienen otros elementos: basura, temperatura, ambiente, agua, seguridad, calentamiento global, etcétera, etcétera. Pero los 3 principales, los 3 ejes en los que quizás podremos trabajar mucho si queremos hacer algo con la gente común, serían estos 3: la lluvia, el frío y el calor. La que sigue. Hay muchos hallazgos que se han encontrado acerca de los riesgos, en particular también con el cambio climático. La gente se considera suficientemente hábil como para salir de una situación de riesgo cuando esta situación llegue. No se previene, no toma medidas precautorias, y los mexicanos somos particularmente hábiles para este tipo de cosas. La gente rechaza la posibilidad de repetición de un desastre. Sin embargo, pues recuérdese que tenemos por ahí un 19 de septiembre en el que se repitió el temblor y además se unió junto con un simulacro. En ocasiones la gente prefiere ajustarse a estas situaciones simplemente dejando que lleguen las cosas y que pasen, y afrontando las pérdidas. También, como ya decía Laura, la gente puede tender a pensar que algo, el presidente municipal, el alcalde, Dios, su propia familia, etcétera, lo van a salvar o lo van a proteger. A veces la gente considera como no creíble la evidencia que es contraria a sus propias creencias. Si yo ya estoy convencido de algo, ya muy difícilmente voy a cambiar de opinión. La que sigue. Y esto no se preguntó directamente sobre el cambio climático, pero se los quiero presentar muy rápidamente por esto. Le preguntamos a la gente común cuáles eran sus razones para no realizar actividades en favor del ambiente. Y en la gráfica de arriba, de izquierda a derecha, significa no tengo tiempo, no aplica a mi persona, no sé hacerlo, significa un gasto, va contra mis costumbres, no me corresponde hacerlo y no vale la pena hacerlo. Son las razones que la gente ordena en esa escala para decir por qué no realiza acciones en favor del ambiente. Y le preguntamos a los especialistas por qué la gente común no realiza acciones en favor del ambiente. Y pueden ustedes ver que la que es primera en la gráfica de arriba es última en la gráfica de abajo, y la que es última en la gráfica de arriba es primera en la gráfica de abajo. Es decir, las percepciones de los especialistas en asuntos ambientales y de la gente común están cruzadas. Sin embargo, si la institución en donde ustedes quizás trabajan, una entidad pública, una entidad académica, una empresa privada o lo que sea, quisiera hacer una campaña para que la gente realizara actividades en favor del ambiente, contratarían a un especialista en asuntos ambientales o a un especialista en mercadotecnia. Pero aquí viene lo interesante: prácticamente la mayoría de estos especialistas van a partir de una posición, de un punto que no va de acuerdo con la opinión general de la gente. Adelante, por favor. Por eso decimos que lo más importante es, antes de hacer cualquier estudio, preguntarle a las gentes desde el punto de vista de la percepción, de la psicología. Y nos atrevemos a hacer esta afirmación que ya he presentado en algunas otras ocasiones: los problemas del cambio climático, del cambio ambiental global, los problemas ambientales en general, no los va a resolver la psicología, pero sin la psicología no se van a resolver. La que sigue ahí mismo abajo, ¿sí? Pareciera ser que la percepción de riesgos, que es el tema fundamental al que creo que nos debemos de enfocar, todavía sigue siendo un fenómeno en busca de explicación. Esto lo dijo Schober en el 2000. Para quienes quieran profundizar un poco, este libro amarillo a la izquierda lo pueden descargar de esta página del INEC. Está completo, y además hay ahí en esa página del INEC, si se van a publicaciones, hay decenas o centenares de publicaciones que les pueden resultar interesantes. Con el PNUD hicimos este otro libro, Impactos Sociales del Cambio Climático en México, pero ellos tienen los derechos a la propiedad y no creo que sea fácil descargarlo. El de abajo a la derecha es un libro que acabamos de editar, Percepción y Comunicación de Riesgos Ambientales enfocados a la calidad de vida. Existe una versión electrónica que estamos apenas empezando a difundir. Pueden escribirnos aquí a este correo si quisieran disponer de él. Y finalmente, una gran recomendación: la Sociedad de Análisis de Riesgos, o la Sociedad para el Análisis de Riesgos, edita esta revista Risk Analysis, que
tiene un número especial sobre percepción de riesgos y conducta, ¿sí? Esta es una organización en la que es fundamentalmente interdisciplinaria. Hay de muchísimas profesiones, gente que participa en ellas, y sus reuniones cada año o cada 2 años son verdaderamente interesantes. Si ustedes entran a su página, van a tener ahí toda la información que gusten. La que sigue. Y es precisamente de esta sociedad donde saqué este asunto de que la gestión del riesgo, sobre todo ahora que se habla mucho de gestión integral del riesgo del desastre, la gestión del riesgo, el manejo del riesgo es algo muy importante, pero no es algo a lo que podamos llegar directamente. La que sigue, antes de ir a la gestión del riesgo, pues, tenemos que entrar a la comunicación. Se nos volvió a cerrar aquí, no sé por qué, ya lo habíamos arreglado. La comunicación del riesgo tiene que ir necesariamente antes de la gestión del riesgo. Tenemos que informarle a la gente acerca de ese riesgo antes de que lo podamos manejar. La que sigue. Y ya antes de que lo comuniquemos, tendremos que atender este elemento de la percepción del riesgo para poder ir en esta triada. Este debería ser un poco el camino. Primero, hacer el estudio de percepción, derivar de ahí la comunicación, y después pasar a gestionarlo. Creo que de mi parte ahorita hasta aquí es todo. Ahorita Karina les va a ampliar esto y les va a hablar de la comunicación. Sí, gracias, maestro. Bueno, retomando esta idea con la que termina el maestro Urbina, pues algo que generalmente replicamos en diferentes espacios, pues es la importancia de considerar de diferentes maneras la percepción de riesgo, la manera en la que la gente entiende los problemas ambientales antes de diseñar cualquier programa de comunicación, ¿no? Y en función de esto, aquí en la diapositiva lo que podemos ver es una propuesta que se tiene desde la Universidad de Yale con su programa de comunicación de cambio climático, quienes se han dedicado a hacer estudios durante varios años, sobre todo en Estados Unidos, aunque ya lo empezaron a replicar en otros países, y a partir de ciertas preguntas, como decía el maestro, sobre actitudes, creencias, percepción, ellos definen que hay 6 tipos de audiencias, 6 tipos de personas o 6 tipos de manera de entender el cambio climático, ¿no? Entonces, pues están las personas que están alarmadas o temerosas, están las personas que están preocupadas o preocupadas, pero preocupadas y interesadas en entender. Están las personas que son cautelosas, ¿no? Que sí creen, pero todavía tienen como estas dudas de qué tan real es. Están las personas que no necesariamente conectan con el tema, como que no se sienten comprometidas con el tema, aunque la escuchan. Están quienes tienen dudas o sospechas, ¿no? No les queda clara toda la información. Y están las personas que definitivamente como que desacreditan o desdeñan la idea de que existe el cambio climático, ¿no? Digo, no son únicas, pero básicamente como que resumen en estas 6 audiencias, les llaman ellos, y si vemos en la flechita que está en la parte superior, pues quienes están más a la izquierda o los grupos que están más a la izquierda tienen una mayor creencia, o sea, sí creen que existe el cambio climático, que es algo que sucede derivado de la actividad humana, y de alguna manera tienen motivación por saber y por entender más. Y si nos vamos dirigiendo a la izquierda, pues eso va disminuyendo hasta quien niega que existe, o quien dice, bueno, sí, tal vez sí existe, pero pues no es mi problema, o no me toca a mí resolverlo, ¿no? Y algo que me parece, y por lo que quise traer esta investigación, que me parece interesante, es que se plantea que no podemos comunicar, ahora sí que retomando esta idea de que necesitamos considerar cómo se percibe y cómo se entiende el cambio climático, pues no podemos comunicar de la misma manera a todas las personas, ¿no? Ellos dividen en estas 6 audiencias, pero bueno, de una vez me adelanto, pues también tendríamos que considerar factores de edad, factores culturales, factores de escolaridad, de nivel socioeconómico, de experiencia frente a lo mejor algún tipo de evento relacionado con el cambio climático, etcétera, ya que la manera en la que hemos vivido estos problemas ambientales y lo entendemos, pues también nos va a modificar la manera en la que recibimos la información al respecto.
Y en este sentido, pues las recomendaciones generales, y voy a ser muy breve, bueno, y perdón, los porcentajes que están es qué porcentaje de las personas encuestadas pertenece a cada uno de los grupos. Como les digo, es un estudio que principalmente se ha hecho en Estados Unidos, que son los numeritos en azul, y podemos ver que más del 50% pertenece al primer grupo, que es las personas como más temerosas o alarmadas y preocupadas por el tema, con alrededor de 10% en los siguientes. Sin embargo, cuando ellos replicaron este estudio en México, pues la mayoría de las personas pertenece a este grupo más alarmado y solo un 20% preocupado, y los demás grupos pues ya son mínimos, ¿no? No se alcanzan a ver bien las etiquetas de la gráfica que presentó hace rato el maestro, pero en el caso del estudio que realizó él, pues la mayor porcentaje, si no me equivoco, eran más bien preocupados, seguido por alarmados, ¿no? Entonces, principalmente como que sí la gente entiende y más bien considera que existe el cambio climático que es causado por las personas, ¿no? Pero en México sí disminuyen un poco más los otros grupos, ¿no? Sin embargo, pues lo que se recomienda, pues principalmente es que si ya me voy a dirigir a un grupo que tiene esta conciencia, que tiene este conocimiento, que cree y que tiene esta motivación, entonces debo de enfocar la comunicación hacia qué hacer, ¿no? Cómo volverme más eficaz, qué tipo de acciones son las que debo de realizar, y puedo dirigir la información incluso por vías específicas, porque probablemente este grupo de personas se vaya a meter, a meter a buscar información específica. Si ya pertenezco al grupo de en medio, ¿no? Donde tal vez no estoy muy convencido, muy seguro, no está en mis prioridades, entonces tengo que buscar acercar la información de manera más amigable, con imágenes, con narrativas, historias que permitan conectar a las personas con estos problemas ambientales. Tratar de modificar o de abordar la parte de norma social. Recordemos que hay ciertas actividades en pro del ambiente que no necesariamente son reconocidas. Por ejemplo, dejar de utilizar el automóvil. Desgraciadamente, utilizar el automóvil sigue siendo una actividad muy reconocida o muy recomendada, ¿no? Como que da estatus. Entonces, modificar esta narrativa de que cuidar el medio ambiente también es algo reconocido por nuestros pares puede ser parte de esta información. Y bueno, ya decía yo, esta conexión con narrativas o con discursos que sean más significativos y más cercanos a la parte emocional. Y por último, pues si ya pertenezco a este grupo dudoso, que incluso puede ser que tenga ciertas posturas políticas, ¿no? Que incluso rechace ideas, pues va a ser gente que no necesariamente cree ni siquiera que es el cambio climático, y tampoco entonces confrontarlos directamente ayuda, sino que más bien la idea es tratar de acercar esta información alrededor del cambio climático y hacia qué hacer, por ejemplo, en medios masivos, o sea, que casualmente, digamos, les aparezca y que no sea, digamos, tan confrontativa. Sí, sí existe y no lo podemos negar, sino más bien hacia todos podemos hacer algo, ¿no? No tomar posturas políticas, ¿no? Para que sea mejor aceptado, etcétera. Y en general, pues, cuando hablamos de estrategias de comunicación, y ahorita voy a presentar muy rápidamente un par de ejemplos de materiales que desarrollamos en un proyecto sobre contaminación atmosférica y cambio climático, y pues seguimos algunas de estas recomendaciones, pues es tratar de responder con esta información que damos las preguntas más comunes, las preguntas principales, sí tener mucho apoyo visual, que no sea pesada la información, tratar de que las personas puedan identificarse con lo que ven en los medios de comunicación. Ya mencionaba yo esto de la norma social positiva, ¿no? Que las conductas proambientales se vean como algo admirado, como algo que es actual, que es algo que se está haciendo y se debe de hacer, y sobre todo con las nuevas generaciones. Dar mucho más énfasis en qué es lo que puedo hacer yo en mi día a día. A veces sí en lo que están haciendo otros sectores, pero sí en lo que yo puedo hacer en mi día a día, más que en alarmar a la población. Mucho, también, por ejemplo, con el maestro Urbina hicimos un documento sobre la comunicación en México en la enciclopedia de Oxford, ¿no? Y en esta revisión que hicimos de materiales y de información que se tiene sobre todo desde el gobierno, la mayor cantidad de los mensajes justo es
demostrar que existe y todos los impactos que está teniendo, pero hay poco material, bueno, ha habido poco material, apenas empieza a surgir sobre cómo atenderlo, ¿no? Y enfatizar los beneficios que tiene que nosotros adoptemos estas medidas a favor del medio ambiente. Tiene beneficios a nuestra salud, tiene beneficios a nuestras comunidades, puede tener beneficios económicos, etcétera, ¿no? En la siguiente lado. Bueno, y muy rápidamente, pues un poco esta idea de la que surgieron los materiales que voy a presentar, pues lo que vimos en el estudio que hicimos antes de realizar los materiales, pues es que la gente está preocupada por el cambio climático, dice saber cuáles son los efectos, dice saber por qué sucede, pero si nos fijamos, baja ya en medida el que se sientan preparados, ¿no? Entonces, sí estoy muy preocupado, más o menos sé los efectos, no estoy preparado, ¿no? Y me siento entre nada y poco informado sobre el cambio climático. Y entonces esta gente que se siente nada o poco informado, la siguiente Lau, pues les preguntamos, bueno, les preguntamos a todos qué quieren saber. Y lo primero es cómo evitar, cómo prevenir, es decir, qué acciones tomar. Es la pregunta número uno, casi el 30%. Esto se replicó en 3 estados, incluso se volvió a aplicar el año pasado otra vez esta encuesta y vuelven a hacer las mismas preguntas. Y hasta un segundo lugar, conocimiento, ¿no? Pues qué es, qué lo provoca, etcétera. Entonces, sí, creo que hay una demanda de información sobre qué es lo que podemos hacer en el día a día. Y bueno, siguiendo esta propuesta que hemos estado comentando a lo largo de la presentación, pues lo que hicimos para construir los materiales, pues fue hacer un estudio de percepción social como para tener esta información del mayor número de personas posibles. Fueron 1,200 encuestas en zona metropolitana de la Ciudad de México, de Toluca y de Cuernavaca. Después se hicieron talleres con especialistas en la salud y con niños, niñas y adolescentes, donde se hizo más bien se hizo una reflexión y se obtuvo información de manera cualitativa. En función de esto se diseñaron materiales y algo muy importante, regresamos a estos grupos de especialistas en salud y niños y niñas a evaluar y tener una retroalimentación de estos materiales. La siguiente, por favor. Digo, por cuestiones de tiempo voy a ir muy rápido, pero básicamente se hicieron videos, infografías y podcasts. Y primero, por ejemplo, en cambio climático fueron diferentes materiales. En cambio climático, sí hacer una distinción en qué es efecto invernadero, qué es calentamiento global, qué es cambio climático. Sí mencionar algunas de las consecuencias, pero sobre todo terminábamos tanto videos como infografías con un llamado a la acción. ¿Qué podemos hacer? Esto se vio este es un stop motion y la siguiente, por favor. Y esta es una infografía donde podemos ver que, bueno, está dividida en dos. En la parte superior está la parte como más de conocimientos y en la parte inferior está qué está haciendo el gobierno, qué pueden hacer otros sectores, qué podemos hacer nosotros, cuál es, por ejemplo, cómo consultar nuestra huella de carbono que nos permite ver este impacto que tenemos en el ambiente. Y bueno, solo cerrar esta idea diciendo que fue muy enriquecedor esta conversación con las personas porque, por ejemplo, al acercar los materiales, pues nos podían decir como de, híjole, esto está bien interesante, pero creo que no es pertinente saberlo en este momento. O, por ejemplo, en los videos, también hicimos unos videos tipo documental y algo que nos decían, por ejemplo, esto funciona muy bien para grandes ciudades, pero nosotros vivimos en municipios o en alcaldías más bien rurales, entonces si yo veo esa imagen no me veo reflejado. En el caso de los podcasts, por ejemplo, reconocían que, por ejemplo, les gustó mucho que el podcast era como una conversación más informal donde la gente contaba como de, pues yo hago en en mi día a día, ¿y tú cómo te sientes? Y entonces podían sentirse identificados emocionalmente y es algo que veían muy pertinente, por ejemplo, en el sector salud para llevar a las comunidades y hablar, por ejemplo, de cómo las actividades agrícolas impactan o cómo pueden cuidarse de los efectos del cambio climático. Y con niños, niños y adolescentes, pues algo que también fue muy interesante es que se logró llevar la reflexión a cómo ellos y ellas pueden verse como agentes de cambio, como agentes activos a partir de esta información, donde incluso lograron traducir muchos de los mensajes hacia cómo lo podemos hacer. Y, por ejemplo, bueno, lo que se ve en las fotos de abajo es que ellos realizaron carteles en su propia comunidad para cuidar el parque donde se realizaron las actividades. Y bueno, pues que esto fortaleció muchísimo
el contenido que tenían los materiales, creemos que los hacen mucho más adecuados a la población a la que queríamos dirigirla, y también nos permitió acercar los materiales justo desde el principio de comunicación, que no solo es mandar un montón de datos, sino generar esta interlocución, ¿no? Y me parece que eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Karina, maestro Javier, maestra Laura. Muchísimas gracias por esta sesión tan interesante que creo que nos regresa a una discusión de una escala muy particular, porque de pronto, como ustedes mencionan, cuando hablamos de cambio climático y nos vamos a la escala global, perdemos de vista eso, cómo significa eso en términos de la experiencia, en qué se traduce y los retos para poder rastrear cambio de actitudes, percepciones y demás. Y que además creo que nos ponen sobre la mesa el debate acerca de cómo construir estas narrativas o estos escenarios socioclimáticos posibles que no tiendan necesariamente a ser lecturas de apocalipsis o de colapso, sino también de futuros deseables en los que podemos incidir o queremos incidir, ya sea demandando medidas o de hecho poniendo en práctica otras tantas, ¿no? Entonces realmente muy, muy interesante además el trabajo que ustedes ya han hecho. Eh, Hay mucho interés por conocer aquí algunas preguntas que nos han dejado. Cuestiones, por ejemplo, alrededor de, voy a recuperar algunas por el tiempo. Si parte de estos ejercicios de entrevistas, encuestas, o bueno, ustedes nos dirán exactamente qué consistió, se hicieron algunas diferencias entre grupos de edad, generaciones, de cómo perciben el cambio climático, y una pregunta similar tiene que ver con si estos estudios se han llevado a cabo, por ejemplo, con representantes de empresas y si hay estudios con base a nivel de ingresos y en zonas urbanas y rurales, digamos, si nos pueden platicar un poquito de cómo se desagregó. Ya les mencionaban sobre algunos estados, pero si hay alguna otra información que ustedes destacaron en sus hallazgos. Si quieren, comenzamos con una rondita de eso o nos comentan algo y seguimos con las demás. Maestro, creo que esa es más para usted de los estudios de percepción. Referente a lo último de si se han hecho estudios con empresarios como grupo específico, como grupo objetivo, nosotros no. Yo no los he hecho, pero seguro existen. Lo que ha ocurrido en los últimos años también es que el sector privado ha dejado de tener una relación cercana con las universidades públicas, la UNAM entre ellas, y han formado sus propias instituciones educativas. Entonces, hay instituciones privadas que seguramente han realizado este tipo de estudios. Infortunadamente no tenemos la información, no publican esos datos, pero sí les puedo decir que la industria, el conjunto de empresarios, sí están tomando en consideración este asunto del cambio climático y se están previniendo contra ello. Es decir, si ustedes revisan, no la revista impresa, pero si en Internet se meten a la revista Nexos, van a ver que hay en los últimos 3, 4 años muchísimas acciones en términos de cuestiones ambientales, fundamentalmente para darles a las empresas elementos, sí, de modificación de sus sistemas productivos, pero también en el sentido de que sean más sostenibles o que tiendan más a al mínimo impacto sobre las cuestiones ambientales en los últimos años. Pero nosotros no hemos hecho ningún estudio directamente con ese grupo. En cuanto a la diferenciación por edades y por géneros, sí los tenemos. No traigo ahorita los datos a la mano, pero no hay tanta diferencia. Por ejemplo, en un estudio grande que hicimos sobre 57 situaciones de posible riesgo ambiental, hicimos la comparación entre quienes viven en la Ciudad de México y quienes viven en el Estado de México, pero en la zona conurbada. Es decir, la única diferencia es una calle, quizá el periférico, quizá una calle ancha, pero viven básicamente en la misma ciudad, y sin embargo, quienes viven en el Estado de México se consideran menos en riesgo y menos culpables de los que vivimos en la Ciudad de México. Sigue habiendo una especie de efecto territorial, ¿sí?, que establece esta diferencia. Además, hemos hecho varias veces los estudios, los hemos hecho, digamos, en los últimos 20, 25 años,
y entonces también ha habido variaciones cíclicas, lo cual también es absolutamente normal. En ocasiones la gente está más preocupada, en ocasiones está menos preocupada, y también tiene que ver con, ahora sí que está con la época del año en la que lo hacemos. Como ustedes saben, hacia noviembre, diciembre, el cambio climático se vuelve tema mundial por las reuniones del IPCC, y entonces si en ese momento se hacen algunas encuestas, ¡uf! Sube el interés. Pero si se hicieran durante los meses en los que estamos ahorita, seguramente el interés se mostraría más bajo, que son también elementos, vamos a decir, cuasi metodológicos que habría que tomar en cuenta a la hora de desarrollar un estudio acerca de estos temas. Muchísimas gracias, maestro. Y también bueno, hay varias inquietudes. Una que dejan por aquí tiene que ver con cómo podríamos conocer, por ejemplo, o explorar más los efectos de los trastornos psicológicos derivados de los fenómenos ambientales. A mí se me ocurría el tema de las fobias, por ejemplo, a la lluvia, huracanes, em, truenos, relámpagos, que no necesariamente tienen que estar enmarcados en cambio climático, pueden ser fenómenos, digamos, meteorológicos, pero que a lo mejor con el encuadre de cambio climático uno empieza a hacer asociaciones de que es por cambio climático y esto puede ser más terrible, o lluvias torrenciales o extremas, interpretarlas dentro de este marco, por ejemplo. Últimamente, en los últimos años, se ha estado generando una especie de nuevo campo dentro de todo esto que se le llama la ecoansiedad, ¿eh? Que está muy referida a cambio climático, pero que en realidad es mucho más amplio. Tendría que ver con las afectaciones psicológicas un poquito más profundas que puede tener cualquier situación ambiental. Yo les llamaría cualquier situación de estrés ambiental, ¿sí? Y tenemos las famosas acciones de jóvenes arrojando pintura a algún cuadro en un museo famoso o pegándose las manos al cuadro, etcétera, etcétera. Lo que parece no tener mucha duda, pero todavía no está muy estudiado, es que las preocupaciones, por no llamarle en este momento ansiedad, acerca del estado del ambiente, están teniendo un efecto más profundo en las actuales juventudes que en las juventudes pasadas, ¿sí? Y bueno, es evidente, hay mucha más comunicación, hay más acceso a la información, hay más difusión de todo esto, y entonces mucha gente pasa la vida, pasa sus años mozos un poco con el temor de qué va a pasar más adelante como generación. Este fenómeno está creciendo y lo único que habría que prevenir desde ahora aquí es que la formación de los terapeutas clínicos, de los psicoterapeutas, tendría que estar considerando también ya alguna forma de atender esta ansiedad como motivo de consulta. Y ya no les van a llegar únicamente pacientes por la mala relación familiar, por el divorcio, por la infidelidad o por cualquier otra cosa, sino que les pueden empezar a llegar consultas por, le temo al futuro ambiental. Ay, la verdad es que hay varias otras, bueno, no sé si quieran comentar algo, maestra Laura, doctora Karina, sobre este punto o ampliar sobre otro. Yo creo que solo redondearía un poco lo que comentaste de el tipo de metodologías, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que hemos presentado casi todo ha sido más por medio de cuestionarios, ¿no? Que generalmente obtenemos estos datos como muy estáticos, ¿no? Lo que yo digo que creo, lo que yo digo que sé, y conectándolo con lo que le decía el maestro, ¿no? Algo que hemos encontrado es eso, ¿no? La gente está preocupada, la gente está alarmada, y esto se puede conectar con que entonces es tan grande el problema y es tan complejo que entonces me paralizo y no puedo hacer nada, ¿no? Y de pronto desagregar la información puede ayudar. Y entonces, algo que vimos nosotros en los talleres, y si hay un estudio, es en Europa, es un estudio muy grande que se hizo en varios países, donde se hicieron entrevistas en diferentes grupos sociales, desde comunidad hasta empresas, retomando un poco la pregunta anterior, empresas así transnacionales, donde se hacían entrevistas, y algo que se encontró en las entrevistas es que en nuestro propio discurso vamos modificando nuestra percepción, ¿no? Entonces, en algún momento, sobre todo en las empresas, la gente decía como decía que estamos preocupados por el cambio climático y hay que
protegernos y hay que cuidarnos y tal, y debemos de modificar nuestras tecnologías, pero seguía avanzando la entrevista y de pronto cambiaban a, bueno, pero es que la tecnología es importante porque el desarrollo y tenemos que aprovecharla, ¿no? Y entonces como que entonces ya acepto la tecnología y pues igual y daño tantito el ambiente y en algún otro momento del discurso vuelvo a regresar al, no, sí, pero hay que cuidarlo, ¿no? Entonces también considerar que estas percepciones no es como de yo pienso esto y ya, ¿no? Sino que se van modificando no solo en nuestra etapa de vida y no solo en diferentes espacios, sino en nuestro propio discurso, ¿no? O sea, hoy puedo decir, sí, voy a salir, no voy a usar el auto, pero, por ejemplo, ayer, ¿no? Tuvimos contingencia ambiental y entonces no usé el auto, me moví el transporte público y digo, lo voy a usar más y hoy digo, no, mejor digo con mi auto, ¿no? Entonces, no es un cambio que se pueda hacer de un día para otro, sino que implica como un poco más de, de conciencia y de modificación de hábitos a largo plazo. Entonces también creo que eso es importante incluir los medios de comunicación porque si no de pronto yo veo, tengo que dejar de usar el agua, tengo que dejar de usar el auto. Y entonces también es abrumador un cambio tan grande en nuestras vidas y puede ser algo pequeño. Gracias. Muchas gracias, doctora. Adelante, maestra. Y muchas gracias. Pues yo también me atrevería a agregar que las demandas sobre la creación de políticas públicas, pues en nuestros territorios también puede ser importante como medida de actuación. Que aunque sí vivimos día a día atendiendo pues cosas inmediatas, creo que pues una de ellas también podría ser demandar por todos los medios que se hagan medidas que abarquen y que nos impacten a todos para que se pueda hacer más eficiente el proceso, ¿no? Tanto desde las instituciones educativas como desde los gobiernos locales y así ir escalando, ¿no? Es decir, que la demanda también venga desde abajo, ya que, bueno, creo que también es prioritario y aunque eso, ¿no? O sea, que aunque no nos afecta, digamos, de manera inmediata, pues que sí nos está afectando, ¿no? Entonces, y que nos va a afectar con el paso, más con el paso del tiempo. Entonces, es agregar demanda como a la lista de cerrar la llave, apagar la luz, etcétera, como para también crear en colectivo, pues otro tipo de acciones, ¿no? Quería mencionar algo más, maestro Javier. Bueno, vi su micrófono, perdón. No, muchísimas gracias. La verdad es que creo que nos dejan con un montón de temas pendientes, esto de los sesgos cognitivos que mencionaban al inicio. A mí me hacen pensar en cómo vincular procesos de negacionismo más de orden político global con situaciones particulares, la complejidad que seguro eso implica, siquiera intentar relacionarlos. Y la verdad es que da para volverles a invitar, ya se me antojó volverles a invitar y tener seminarios de psicología ambiental donde podamos y climática entender mucho mejor. Les agradecemos la generosidad de su tiempo, que nos extendimos un poquito más, que nos acompañaran todas las personas el día de hoy. Pues muchas gracias al seminario universitario de riesgos socioambientales, nuevamente a la doctora Karina Landeros, al maestro Javier Urbina, a la maestra Laura Sánchez. Y sin más, pues les agradecemos su tiempo, a nuestros ponentes, a nuestros asistentes y nos vemos en los siguientes eventos. Muchas gracias.